Muy bien, pero vamos a conversar con Marcelo Spinelli, es analista político desde el Ecuador. Muy buenas noches, bienvenido a Geomundo. Yo quisiera que nos puedas hacer tu balance. ¿Cuál ha sido lo más importante que destacar en este primer año de Daniel Noboa como presidente? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues creo que existen varios aspectos a destacar, pero desde un punto de vista probablemente negativo. La situación en Ecuador sin duda es preocupante. Durante este gobierno de transición, porque hay que llamarlo así, no se ha logrado resolver los problemas más apremiantes de los ecuatorianos, que son la seguridad, el desempleo y el tema que ustedes mencionaban, la crisis energética. Tampoco vemos señas claras de que el gobierno esté tomando las decisiones necesarias para poder dar una solución a estos problemas. Y por eso es que existe un descontento generalizado en el Ecuador y esto preocupa aún más cuando estamos a puertas de elecciones. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería plantearte una pregunta que estábamos discutiendo con Paola, si desde el punto de vista del derecho en Ecuador, esta suspensión administrativa que ha sido decidida por el Ministerio de Trabajo, que es una instancia del gobierno, es una instancia administrativa, ¿es constitucional o si quien debería suspender a la vicepresidenta debería ser la Asamblea Nacional o algún tribunal de justicia? O sea, ¿es constitucional esta decisión? La decisión fue claramente inconstitucional. Es extremadamente peligroso que a través de una instancia administrativa se suspenda, en este caso, a alguien que fue electo por el voto popular. Y esto creo que ha sido denunciado por una gran cantidad de juristas y puede traer cola a nivel internacional. Lamentablemente, Ecuador se ha caracterizado por tomar decisiones contrarias a su constitución en los últimos años, contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, que se han traducido en sentencias de organismos internacionales de protección de derechos humanos, que las terminamos pagando todos los ecuatorianos desde nuestros bolsillos. Y esto es algo lamentable, que pone en evidencia que el Estado de Derecho en Ecuador lamentablemente no se respeta. Así es. Yo quisiera preguntarte sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico. The Economist, el pasado fin de semana lo definió como el nuevo narcoestado del mundo, ¿no? ¿Cómo se ha reaccionado ante eso? Porque ha habido también, continúan los asesinatos, la inseguridad. Es un artículo sin duda devastador para la imagen de Ecuador frente a la comunidad internacional. Hay que considerar que The Economist es un espacio informativo de altísima reputación, sobre todo en Europa, y que claramente va a alejar la inversión de Ecuador, que va a alejar el turismo de Ecuador, y que pone en evidencia una verdad, y es que Ecuador se ha vuelto el paraíso del crimen organizado, ya no solo del narcotráfico, de la trata de personas, del contrabando de armas, de la minería ilegal, de la tala de madera ilegal. Lamentablemente, las circunstancias que existen en el Estado ecuatoriano ha hecho que estas bandas transnacionales vean en nuestro país al lugar más positivo, más beneficioso para sus intereses. Marcelo, a inicios de este año el presidente Noboa decretó que existía un conflicto armado interno, que iba a haber una lucha frontal en contra de los grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es el balance en términos de seguridad después de tomar esta decisión? ¿La situación en Ecuador ha mejorado desde que se tomó esta decisión? Hace poco que se presentó el informe de gestión del año de funciones del presidente Noboa, por ejemplo, llamaba la atención una reducción del 17% en los homicidios intencionales, que sin duda se puede destacar. Pero esta reducción hace que pasemos de 7.000 homicidios a poco más de 5.000 homicidios al año. Y eso es una cifra altísima. Seguimos manteniéndonos como uno de los países más peligrosos del mundo, con las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces no podemos decir que el balance es positivo. Yo creo que aquí es necesario destacar que las estrategias del gobierno únicamente han estado orientadas al ámbito securitista, pero no hemos visto una posición frontal para atacar las economías del crimen organizado. No hemos visto una posición frontal del gobierno de atacar precisamente cómo se financian estas estructuras criminales y de esta manera tratar de convertir nuevamente Ecuador en un territorio de paz. Ecuador está acotado por el crimen organizado en cada uno de sus niveles y el gobierno ecuatoriano no ha dado muestras de tener el conocimiento, la capacidad y la gestión necesaria para afrontar este problema desde todas sus aristas.
prevención, detección y sanción de cada una de las estructuras criminales existentes en el Ecuador. Claro, porque se está hablando de ciudades peligrosas, está Durán, estaba leyendo también que hasta en las propias Islas Galápagos, ¿no? Habían problemas porque se veía como una estación ideal de reabastecimiento para barcos cargados de contrabando. Entonces, ¿qué hacer? Noboa quiere un nuevo mandato. ¿Qué propone él? Bueno, lo que sucede es que Ecuador va a ser llamativo para el crimen organizado tanto y en cuanto sus fronteras sean de fácil salida para los bienes ilícitos. Si es que no existe un control adecuado de todos nuestros puertos, así como también de toda la zona costera de nuestro país, va a ser fácil sacar pues cualquier tipo de bien ilícito. Si es que las Islas Galápagos tampoco son controladas de manera adecuada, pues es el sitio ideal para poder, en este caso, alimentarse nuevamente de combustible y poder continuar con el viaje de estas embarcaciones que transportan estos bienes ilícitos. La situación sin duda es complicada y Ecuador va a seguir siendo llamativo cuando sea mucho más barato sacar estos bienes ilícitos en comparación a los otros países de la región. Si es que existen controles adecuados en Colombia, existen controles adecuados en Perú y los controles son inexistentes en el Ecuador, pues el crimen organizado va a optar por eso. Recordemos también que hace pocas semanas se reveló la existencia de cultivos de hoja de coca ya en territorio ecuatoriano, cuando en décadas pasadas lo que siempre se decía que Ecuador únicamente era un país de paso. Las propuestas del gobierno ecuatoriano no difieren mucho de lo que se ha venido haciendo en este tiempo, que como comentaba, únicamente están enfocadas en el ámbito securitista, el hecho de apresar a una gran cantidad de individuos al haberlos catalogados como terroristas y esperar que estos individuos sean procesados por la justicia. Pero no vemos propuestas claras al respecto de la prevención de los delitos, que también es necesaria, o incluso algo que es un tema que probablemente no sea popular, que es un verdadero proceso de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes. Entonces, estamos con una estrategia en la cual el gobierno únicamente se enfoca en aquello que termina dándole réditos electorales, que son estrategias netamente securitistas, buscando la detención de antisociales, pero que lamentablemente no atacan el problema. Por ejemplo, una de las zonas más peligrosas del país es Nueva Prosperina, en donde existe la mayor cantidad de homicidios que se cometen en Ecuador, pero al mismo tiempo es la zona con la tasa de pobreza multidimensional más alta del país. El 87% de las personas viven en absoluta pobreza, sin acceso a servicios básicos, sin acceso a salud, educación y menos aún oportunidades de empleo, en la cual su única alternativa es ser parte de estas redes de crimen organizado que han reemplazado al Estado dentro de esos territorios. Entonces veamos cómo estas estrategias del gobierno son preocupantes porque no son holísticas, y mucho cuidado con esto. Hace pocos días se anunció por parte del Ministerio de Gobierno que quieren declarar en emergencia la justicia. Cuidado con el respeto a la independencia de funciones del Estado. No vaya a ser que al estilo Nayib Bukele o incluso al estilo Rafael Correa en el año 2011 quieran meter sus manos en la justicia bajo el pretexto de querer garantizar la paz de todos los ecuatorianos. Marcelo, quisiera volver al tema de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Ella puede interponer algún tipo de proceso judicial para poder retornar al cargo? ¿Y cuál es el cronograma electoral en el Ecuador? ¿Cuándo es que la vicepresidenta encargada, Sarija Moya, tendría que asumir la presidencia para que el presidente Noboa pueda hacer campaña? Bueno, los procesos que puede presentar la vicepresidenta Abad aún siguen abiertos, acciones extraordinarias de protección, sobre todo, que son acciones de amparo, pero que con base a cómo ha actuado la justicia, yo no creo que puedan resultar favorables para eso. Yo alerto incluso una débil independencia judicial en los últimos meses en Ecuador, que se ha visto en fallos como, por ejemplo, los recibidos por Verónica Abad, así como también por el ex candidato presidencial Jan Topic, que fue separado del proceso electoral. Al respecto de la otra pregunta que tú realizas, la campaña electoral empieza en enero, dura prácticamente todo el mes de enero, y a partir de ese momento la vicepresidenta que ha designado, en este caso a Daniel Noboa, debería asumir funciones. La campaña se extiende hasta mediados de febrero, que son las elecciones, y pues de esta manera el presidente Noboa prácticamente se salió con la suya y logró que Verónica Abad, la vicepresidenta electa, no lo reemplace en el cargo.
Muy bien, ¿no? Y además, sobre todo, en el tema pues de la vicepresidenta que contaba Fernando del Rincón hace unos días que fue a su oficina y ni siquiera la dejaron ingresar, ¿no es cierto? El maltrato que hay a la vicepresidenta. Mira, la situación es complicada. Aquí no se trata un tema de defender personas, ¿no? Aquí no se trata de defender al acabado, no. Aquí se trata de defender a la Constitución y defender principios. Y es necesario defender el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Si la máxima autoridad del Estado no da el ejemplo al respecto de la defensa de estas instituciones, ¿qué esperamos del resto de ciudadanos? Muy bien, muchísimas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros, Marcelo Espinel, analista político desde Ecuador. Y bueno, mucha suerte y gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahí parece acuerdo.